En las adaptaciones de 1997 y 1999, el villano principal de la saga Alex Cross fue eliminado para que no apareciera en ninguna película. El nombre completo del villano es Kyle Craig. Otros nombres que tienen son el Cerebro, Max Siegel, Mason Wainwright, Mason, que ya sabemos que significa masón, y Mason es el nombre prestado que usa el villano, el nombre prestado de su abogado que le ayuda a huir de prisión en otros libros de la saga Alex Cross. La ocupación de Kyle Craig, el villano, es agente del FBI y líder criminal. Sus cómplices conocidos que salen en la película El coleccionista de amantes son Nick Raskin y William Randolph, también conocidos como Casanova, y The Gentleman Caller, dos asesinos en serie conspiradores. Craig en realidad rastrea a otros asesinos en serie para colaborar con ellos o tenerlos como contactos, como Nick Raskin, conocido como Casanova. Y bueno, tenemos casos también de bullying en la masonería, casos como el de Nietzsche, Mozart, Kubrick, el director Stanley Kubrick, otro chivato que murió antes de su última película. El de Mozart fue por la flauta mágica. Y tenemos dos casos similares, como el hijo del teniente Bert y el escritor de terror gótico Edgar Allan Poe, que murieron ambos envenenados en un tren en la misma ciudad yendo de viaje. El psicólogo forense Alex Cross, de apellido Cruz, posible alusión a la Orden Rosacruz, se enfrenta a un villano psicópata y obsesivo que usa una intrincada red de asesinos en serie que sacrifican víctimas que comercian con partes del cuerpo cortadas para posible uso mágico o ocultista, como la mano de Fátima o la mano de Gloria. Su red llega hasta la élite del gobierno, pero todo queda en un cabeza de turco. La araña, sin duda se refiere a alguna, o sea, la segunda película, La hora de la araña, que en realidad es el primer libro de la saga de Alex Cross. La araña se refiere sin duda alguna a los masones, que es un mote despectivo usado por Nietzsche, que los llama tarántulas o tarántula, en Así habló Zaratustra, y la red oculta que manejan en el mundo de la política y la banca, etcétera, sería la telaraña, que está más que claro. Y bueno, en Kiss the Girls, el coleccionista de amantes, tenemos a dos asesinos secuestradores seriales que son simétricos. Uno opera en el este y otro en el oeste. Esto sería el símbolo del horizontal. El este es por donde sale el sol y el oeste es la muerte. Y primero, curiosamente, es abatido por el primero, si no recuerdo mal, el de Gentleman Caller, el asesino del oeste que opera en California. Curiosamente es abatido por Alex Cross, y el asesino masón del oeste y además uno de los asesinos está infiltrado en la policía también, como el villano de Humo, que no aparece en ninguna de las dos películas porque lo eliminaron. Y además se menciona el tema de la masonería. En la versión original de la película lo mencionan. Llaman Mason's House a la casa, la propiedad donde Casanova tiene secuestrada a las mujeres, que está encima de un complejo de cuevas y de túneles. Y luego también está el detalle de dejar a las chicas atadas a un árbol, como hace Casanova, que esto sería de un culto celta, el de degollar a la víctima y dejarla atada a un árbol. Luego también está el detalle de si son 2 o 3 los secuestradores. En la saga de libros son 3 en realidad. El asesino serial del este, de California, el del oeste y de Mastermind, que lo han eliminado. Y además, cuando asaltan la casa del psicólogo de Naomi,
de la sobrina del policía era la casa desde donde se mandaba la foto. Lo que pasa es que han hecho ahí una cosa rara y han modificado la identidad de dos personajes y parece como que los han fusionado en uno solo. Pero el asesino del este es el primero que cae. Y luego tenemos la Hora de la Araña, que es una película vertical. El coleccionista de amantes es la película horizontal y la Hora de la Araña sería lo vertical, el símbolo de lo vertical. Y bueno, se repite también el número 3 porque hay 3 villanos en cada película, en las 2 películas. 2 operan a la luz y un tercero oculto en Kiss the Girls o el coleccionista de amantes, y en la Hora de la Araña al revés. 2 de los villanos operan en la sombra y uno da la cara en el espectáculo mediático porque se quiere hacer famoso. Y además son 3 mujeres las que asesina Casanova en el bosque, culto sacrificial celta que tiene que ver con el Bohemian Groove. También aparece en la serie de Twin Peaks. Y además una de las que a las que mata Casanova se llama Megan, como la niña de la Hora de la Araña. Y bueno, el villano en la Hora de la Araña habla de lo perversa que es la mente, y es verdad, porque la mente a día de hoy se ha disociado y se identifica con las modas banales de turno y usurpa así la personalidad, pero la función de la mente sería interpretar y poner distancia y no inmiscuirse. Y bueno, empieza la película de la Hora de la Araña y el personaje de Jessie, que trabaja en el servicio secreto, pues menciona el nuevo orden mundial. Ella precisamente, que es agente del servicio secreto, lo menciona justo al principio. Luego también está el tema de que la niña Megan está secuestrada en un barco, y eso tiene que ver con los rituales, con los sacrificios rituales, con los pactos. También hubo un caso bastante polémico en donde una modelo denunció a un miembro de la familia real española por ser violada en un barco. También hay casos de príncipes árabes que desaparecieron en un yate en las Islas Canarias, y tiene todo que ver también con el tema de los rituales. También aparece el tema de los 2 ases y los 8, que es la jugada de la mano del muerto en el póker, que también es muy simbólico. Y también quería mencionar la película del coleccionista de huesos, que esta se estrenó más tarde que el coleccionista de amantes, y parece que de alguna manera las productoras de Hollywood son como logias, como logias masónicas que se mandan mensajes, y es como si esta película la hicieran en respuesta a la otra. Debería de llamarse El coleccionista de carne. Y tiene que ver con el tema de Skull and Bones, por el tema de los huesos. La primera víctima es asesinada un 9 del mes 11. El tornillo que aparece en la escena del primer crimen tiene las iniciales NS y G, que supongo que se referirá a la gnosis, al tema de la gnosis. Aparece la fecha de 1913, en donde un hombre rico fue secuestrado y enterrado en Pearl Street, la calle de la Perla. Esto tiene que ver con Venus, con el culto de la concha de Venus y con el mundo funerario también del mar. Y también aquí hay una simetría con la Hora de la Araña, porque en la Hora de la Araña Alex Cross coge un libro que se llama The Master Kidnapping, la mente del secuestrador, de un caso famoso, de un secuestro que hubo en la vida real a principios del siglo XX, y se produce una simetría, ¿no?, con principios del siglo XX en la Hora de la Araña y en el coleccionista de amantes. Luego también está el tema de que los primeros asesinados por el asesino en el coleccionista de huesos son un matrimonio que simboliza la boda con la logia. Y justo cuando la película lleva 1 hora y 1 minuto aproximado, Raim y Amelia hablan de el destino, porque Amelia se toma la vida como si todo estuviera ya predeterminado,
como si hubiera una predestinación, lo cual es bastante raro y anómalo porque Amelia es católica. Y Rhyme pues le dice a Amelia que cada uno se hace su destino. Entonces es un argumento en contra de la visión protestante, ¿no? De la predestinación. Luego el número del taxi, porque el asesino en El coleccionista de amantes usa un taxi para secuestrar a las víctimas. El código que usa es 5Z66 y bueno, la Z me parece que es la última letra del abecedario, la letra número 22, que esto tiene que ver con los 22 senderos del árbol cabalístico, con la Sefirot y la Cábala. Y bueno, la segunda víctima es un hombre que es asesinado en un matadero. Y el edificio, un matadero de vacas, está hecho con ladrillos de color rojo. Y bueno, la vaca tiene que ver con el culto a Moloch, con los sacrificios humanos. Y el asesino usa la sangre de la víctima, lo deja desangrándose para atraer a las ratas. Y bueno, el tema del matadero, pues bueno, tiene que ver también con el tema de Alcácer, porque en Alcácer había un matadero también. No sé si era de cerdo o de vaca, el matadero que había en el pueblo de Alcácer, pero tiene que ver con el tema de la sangre, de ungir a la víctima que va a ser sacrificada. Y bueno, tenemos también que el asesino extrae carne de todas las víctimas que secuestra, pero no se lleva el hueso, se lleva la carne. Y luego se descubre que el asesino, además, había matado a más gente, en total a 8 víctimas. Lo que pasa es que no le habían prestado atención. Y había dejado símbolos por ahí tirados, pero la policía, pero claro, como no había ningún iniciado en el FBI ni en la policía, pues lo habían pasado por alto. Luego tenemos también que el número de la placa de policía de Rhyme suma 10 y curiosamente mueren 10 de 10 víctimas, mueren 10 víctimas al final. Lo que pasa que al principio mueren 9, que es el centro del toroide, pero en realidad en total tendrían que haber sido 11 víctimas, contando a Rhyme, al personaje de Denzel Washington. Lo que pasa que el asesino le dispara a un policía y al final son 10 víctimas, pero esa víctima no entraba en la ecuación ritual porque no le roba carne, ni al taxista que mataba tampoco, así que se quedarían en 8. Y claro, las cifras pues parece como que bailan, como para despistar. Y el asesino además usa un mono ahorcado en su taxi y está claro que va a por el protagonista porque el protagonista se ahoga con los ataques que sufre. Luego Amelia, el personaje de Angelina Jolie, va a la biblioteca para resolver un puzzle, que curiosamente el puzzle tiene doble Z, como la doble S esotérica de la esvástica nazi, del Spiritus Sanctus, de las SS de Hitler, del Sol Negro, Schwarze-Sonne en alemán, y la Z está en la placa del número del taxi, del asesino. Luego también se ve el logotipo de una editorial, en donde sale un macho cabrío. O sea, justo cuando Amelia coge el libro del coleccionista de huesos, pues justo al lado se ven varios libros que tienen el logotipo del macho cabrío. Muy interesante esto. Luego también el asesino mata a un policía y al final pues se queda en 11 víctimas, como tenía que ser. Y luego también aparece el tema de Zaragoza. Esto me lo comentó una persona hace tiempo, que Zaragoza viene de Siracusa, del nombre Siracusa. Y alguien me lo comentó hace tiempo, el tema este, porque hay un linaje que se remonta al siglo XI, que es el linaje Siracusa. De ahí el nombre de que haya una ciudad española llamada Zaragoza, en donde un aristócrata del linaje Siracusa participó en la toma de la ciudad. Luego también está el tema del ajedrez, que el asesino, cuando ya el asesino se desenmascara,
ante Rhyme, pues menciona el ajedrez y además Rhyme sale jugando al ajedrez también, que esto tiene que ver con la masonería. El asesino es masón y además lo violaron en la cárcel y eso tiene que ver con un ritual de sodomía. Y me estoy acordando de un artículo que salió sobre el ex primer ministro de Gran Bretaña, David Cameron, que estaba metido en una logia masónica y tuvo que participar en un ritual de sodomía en donde practicaba la zoofilia y tenía que violar a un cerdo. Entonces tiene que ver, ¿no?, con el tema este. Y algo parecido también a la obra del fundador del Opus Dei, que tiene que ver, Camino, se llama el libro de Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, que dice así: no olvides que eres el depósito de la basura, que eres algo así como un cacharro de desperdicio, y eso tiene que ver con el tema de la sodomía. Y también está el nombre del protagonista, que se llama Rhyme, que tiene que ver con el rayo de sol, con Helios, Apolo, tiene que ver con el conocimiento también, porque él es superdotado y ella también. Sale también el halcón, que va a visitarlo a menudo, y se posa en el alféizar de la ventana, que el halcón es Horus. Y luego al final de la película del coleccionista de huesos sale el Rockefeller Center, muy interesante, con el árbol de Navidad, y coincide con el final de Solo en Casa 2, la segunda película, que es una película bastante rara. En realidad las dos películas son muy raras porque va de un niño que maltrata a dos adultos, y luego cuando llega la familia en ningún momento se entera de que el niño ha maltratado y ha torturado físicamente a dos personas adultas. Y bueno, también hay un tema de pedofilia de por medio, pero sí es verdad que la segunda película es bastante más rara. Tiene un ambiente muy enrarecido. También sale la mendiga de las palomas, que la paloma tiene que ver con Afrodita, con Venus, con la hostia consagrada del sacrificio. Y justo al final de la película el niño se encuentra con la madre en el Rockefeller Center y acaba en el solsticio de invierno, como el coleccionista de huesos.